Puerto Belgrano, aspirantes navales de la Escuela de Suboficiales de la Armada que transitan el actual periodo selectivo preliminar en la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano realizaron la semana pasada ejercicios de supervivencia en el mar desde unidades de la Flota de Mar. Los mismos se llevaron a cabo en los destructores Ara Sarandí y Ara La Argentina, contando con el apoyo de nadadores de rescate y embarcaciones menores del Comando de la Flota de Mar. Estas ejercitaciones están incorporadas en el programa de instrucción marinera dentro de la Unidad Supervivencia y Abandono de Unidades Navales y estuvo dirigido y coordinado por el personal de la División Capacitación Física y Militar del Departamento Cuerpo de Aspirantes de la ESA, que tiene a su cargo las materias de instrucción marinera, tiro, actividades náuticas y orden cerrado. El ejercicio de arrojo, que exige dominar la técnica de salto de borda, consiste en lanzarse desde una embarcación. Previo al ejercicio práctico, los aspirantes recibieron una clase teórica sobre las formas de ascenso y descenso del buque, como trepar la escala de gato, embarcar por tangón o por pabellón, bajar por redes, entre otras. Cambiando de información, el Ministerio de Defensa participó de la firma del convenio marco entre la empresa EXO Soluciones Tecnológicas Sociedad Anónima y Medialab Desarrollos Tecnológicos Sociedad Anónima para la producción comercial en serie de los diferentes simuladores diseñados y desarrollados originalmente por la empresa Medialab, que serán utilizados por el Ejército Argentino y abrirán la posibilidad de su exportación. La vinculación entre estas dos empresas se gestó a partir de la muestra de los sistemas de simulación organizada por el Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa en octubre de 2022. El objetivo es avanzar y en un futuro ampliar las capacidades de desarrollo a los demás simuladores en los que tiene participación con el Ejército. En esta línea, las partes involucradas en el convenio específico buscarán explorar una alianza de carácter productiva y comercial sobre el producto. Asimismo, el acuerdo fijó los términos y condiciones a partir de los cuales se llevará a cabo, en la primera instancia, la tarea conjunta para la fabricación y comercialización del simulador de autoelevador CIMAT. La empresa Medialab aportará su trayectoria en el diseño y fabricación de simuladores de entrenamiento. Se trata de un catálogo de 2 docenas de simuladores. EXO, por su parte, sumará su experiencia en materia de fabricación en series industriales de productos de microelectrónica y dispositivos informáticos.